El derecho de asociación aparece plenamente garantizado entre el catálogo de derechos y libertades fundamentales que recoge nuestra Constitución. Se ha dicho que este derecho está incluido dentro del grupo de los llamados derechos de participación, junto con el derecho de reunión, manifestación, la libertad de creación artística, etc. Esos derechos de participación son aquellos que permiten a los individuos intervenir directamente en la vida política, económica, social y cultural. Tienen una enorme trascendencia, dado que la participación es inherente al sistema democrático. Si tratamos de hacer un breve resumen sobre la regulación formal del derecho de asociación en el ordenamiento jurídico español, tenemos que hacer una inicial referencia a la normativa internacional que, por presión del artículo 10.2 de la Constitución española, sirve para interpretar la regulación de todos los derechos fundamentales. Así, el derecho de asociación aparece recogido en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Igualmente, aparece en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y podemos hablar también del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho esto, nos vamos a referir, aunque sea brevemente, a la normativa que desde el punto de vista nacional recoge la regulación del derecho de asociación. La primera norma a la que tenemos que referirnos, evidentemente, es la Constitución española, y aparece el derecho de asociación garantizado en el artículo 22 de la misma. Esta norma o este artículo viene a ser desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, que viene a suplir una regulación elaborada previamente a la promulgación de la Constitución española, la Ley 191/1964, que se correspondía con un sistema distinto y que tuvo que ser en su aplicación modificada y reinterpretada por el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones hasta que se produjo la proclamación definitiva de la Ley Orgánica del 2002, reguladora del derecho de asociación. Esa ley orgánica es desarrollada por una serie de normas reglamentarias dispuestas a través de reales decretos que regulan aspectos específicos que necesitaban desarrollo. Por ejemplo, el Real Decreto 1497/2003, que regula el Registro Nacional de Asociaciones y sus relaciones con los restantes registros de asociaciones que están dispersos normalmente a través de las comunidades autónomas. Asimismo, también tenemos que hacer referencia al Real Decreto 1740/2003 sobre procedimientos relativos a la declaración de las asociaciones como de utilidad pública. Hay otras normas que tienen, digamos, menos importancia, pero que también afectan directamente a la regulación del derecho de asociación en el ordenamiento jurídico español. Estamos hablando del Real Decreto 1449/2000 sobre competencia en materia de asociaciones o la Orden Ministerial del 21 de noviembre del año 2002 sobre la delegación de facultades de las asociaciones. Y también normativa de tipo general que afecta el derecho de asociación desde la perspectiva que regula aspectos específicos que se van ejercitando a la hora de realizar el derecho de asociación, como por ejemplo la creación de una persona jurídica, la determinación de su nacionalidad, de su domicilio, etc. En este caso, esa normativa aparece expresamente en el Código Civil o, para el caso del ejercicio de los límites o de la disposición de los límites, en el Código Penal. Pues bien, teniendo en cuenta toda esta normativa, si hacemos una revisión del derecho de asociación, empezando, como decíamos, por el artículo 22 de la Constitución española, si buscásemos un concepto del derecho de asociación, tendríamos que decir que la Constitución, el artículo 22, recoge de manera amplia o garantiza de manera amplia, sin hacer un concepto restrictivo del derecho de asociación, limitando en lo máximo posible cualquier intervención por parte de los poderes públicos, antes que eso que era propio de un sistema o del sistema previo al que hacíamos referencia, especialmente de la Ley 191/1964, que regulaba un procedimiento de visado previo para la constitución de las asociaciones, y además restringiendo en lo máximo posible las limitaciones, como hace con el resto de los derechos fundamentales la Constitución, pero fijando claramente cuáles son los límites en los que sí se puede ejercitar el derecho de asociación y cuáles en los que no se puede ejercitar el derecho de asociación o que no quedaría garantizado. Nos estamos refiriendo a lo que dice el artículo 22 de la Constitución como aquellas asociaciones que utilizan medios o buscan finalidades que están tipificadas como delito, o las asociaciones de carácter paramilitar, etc.
Este artículo 22 lo que contiene son las bases del régimen general que es aplicable a todas las modalidades asociativas, aunque hay que tener en cuenta que la propia Constitución recoge una serie de modalidades asociativas que se denomina por parte de la jurisprudencia del Constitucional asociaciones de relevancia constitucional y que tienen preceptos específicos y asimismo desarrollos legislativos propios, por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones religiosas, etc. Este tipo de asociaciones tienen unas normas específicas que por aplicación del principio de especialidad o de subsidiariedad normativa son las que regulan el ejercicio de ese tipo de asociación. Sin embargo, en lo que sería común siempre tienen que ser respetuosas con esos mínimos que aparecen garantizados en el artículo 22 de la Constitución. Por lo tanto, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya se fijó en una de sus primeras sentencias, en la sentencia del Tribunal Constitucional 3/1981, tenemos que decir que todas las especialidades asociativas que aparecen reguladas en la Constitución son objetos de una normativa específica, pero también de aplicación de las normas generales que aparecen reguladas en el artículo 22 de la Constitución. Por lo tanto, lo primero que decíamos, en la regulación constitucional no aparece una definición expresa del derecho de asociación. Sin embargo, la legislación de desarrollo, la Ley Orgánica 1/2002, sí que determina una serie de requisitos y una serie de notas que pueden llegar a caracterizar al derecho de asociación. Teniendo en cuenta la normativa tan amplia de la Constitución y esos requisitos y esas características que determina la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, podríamos hablar del derecho de asociación como aquel derecho de los individuos a unirse para la realización de unos fines comunes. Y las características de ese derecho de asociación son, por una parte, la libertad, es decir, el individuo es libre para asociarse. La voluntad, tiene que mediar voluntad por parte de los individuos, nadie puede obligar a asociarnos. La plurilateralidad, no solamente vale con un individuo que quiera asociarse, sino que tiene que haber varios individuos que tengan esa voluntad y, sobre todo, la finalidad en común. Teniendo en cuenta estas características y este breve concepto que hemos elaborado, podríamos decir que el contenido del derecho de asociación se desarrolla en cuatro dimensiones. En dos dimensiones, la individual y la colectiva, que a su vez tiene cuatro extensiones. La dimensión individual, que sería la libertad positiva y la libertad negativa, y la dimensión colectiva, que igualmente tendría libertad positiva y libertad negativa. Cuando hablamos de dimensión individual, estamos haciendo referencia a la libertad por parte de los individuos de asociarse, y esta se concreta en la libertad positiva. Todo el mundo tiene derecho o libertad a asociarse. Y la libertad negativa sería el derecho a no asociarse o a no verse obligado a formar parte de una asociación o a permanecer en ella, más del tiempo que uno estime oportuno. Y por parte de la dimensión colectiva, lo que podemos hablar es de la posibilidad de crear un ente que se pueda desenvolver jurídicamente en condiciones de igualdad y cuyo contenido comprende la titularidad colectiva del ejercicio del derecho de asociación, es decir, la posibilidad de autoorganizarse, de autonormarse, de darse unas disposiciones que regulan la vida jurídica interna, creando los órganos de representación, de autogobierno, etc., y el derecho tanto a tener una personalidad jurídica propia que le separe de los individuos que forman esa asociación, como el derecho a inscribirse en un registro público que le dote de publicidad y que permita a los ciudadanos conocer la existencia de esa asociación. La libertad negativa dentro de esa dimensión colectiva es el derecho a no ser interferido o intervenido por parte de las administraciones públicas, es decir, la asociación una vez formada no puede ser en este caso restringida, intervenida por los distintos poderes públicos. Teniendo en cuenta todo esto, el derecho de asociación lo podríamos definir como la unión libre y voluntaria de una pluralidad de personas para la consecución de unos fines comunes que deciden articularse en una estructura organizada, estable y permanente, que estará dotada de realidad propia y separada de quienes forman esa asociación, con capacidad autoorganizativa y que, una vez constituida, se convierte en titular de derechos y deberes y sujeto activo en el tráfico jurídico.
Como decíamos, es importante tener en cuenta los fines de la asociación. Esos fines de la asociación es uno de los elementos constitutivos que hemos visto junto con la libertad y la voluntariedad. Si tuviésemos que dar algunas notas que caracterizasen esos fines cuando nos referimos al derecho a la asociación, pues entre ellas tendríamos que destacar la finalidad común. Es importante que esos fines sean colectivos, es decir, que sean intereses comunes de todas aquellas personas que deciden asociarse y que no se correspondan con intereses particulares individualizados de cada uno de los socios. Por otra parte, esos fines tienen que ser estables y perdurables en el tiempo. No tiene que ser una asociación para una finalidad que se acabe momentáneamente. Para este caso tendríamos otro derecho que está también reconocido y que forma parte de ese catálogo de los derechos de participación, como es el derecho, por ejemplo, de reunión o de manifestación. En este caso, la asociación tiene una característica que es la estabilidad, la perdurabilidad en el tiempo, y por eso se constituye una estructura orgánica. Y finalmente, esa finalidad, como característica propia, como elemento constitutivo, nos va a permitir distinguir entre dos categorías que incluso una de ellas queda fuera del ejercicio del derecho de asociación. Esa finalidad, cuando tiene ánimo de lucro, trasciende el propio derecho de la asociación y se convierte en otro ejercicio, en otra característica que es la sociedad civil o la sociedad mercantil. Por lo tanto, la finalidad determina la clasificación entre cuando estamos en un derecho de asociación común, que es aquellas asociaciones que no persiguen un ánimo de lucro, es decir, que persiguen un interés común, y la sociedad civil o mercantil, que en este caso sí que tiene como finalidad el ejercicio de un ánimo de lucro. Teniendo en cuenta el desarrollo de la ley del derecho de asociación a través de una ley orgánica, también podríamos hacer una serie de clasificaciones que nos van a mostrar muy bien cómo se ejercita este derecho de asociación. Lo primero, la ley orgánica del derecho de asociación, lo que hay que tener en cuenta es que tiene un contenido orgánico y un contenido ordinario. Se realizó de esa forma para completar en una sola norma jurídica la regulación de todo el derecho de asociación. Sin embargo, el propio legislador ya lo avisa en el preámbulo de la ley diciendo, efectivamente hay una parte que tiene un carácter orgánico y otra parte que tiene carácter ordinario. Es importante tener en cuenta esto porque, como decíamos al principio, el desarrollo del derecho de asociación es aplicable a las especialidades normativas, pero solo en cuanto sea el mínimo común y lo orgánico. Toda aquella parte que pertenece al carácter ordinario de la ley orgánica del derecho de asociación no es aplicable a las especialidades normativas. Esa ley orgánica, en lo que se refiere al desarrollo del mínimo común, que es lo que nosotros vamos a extraer en esta explicación, tiene un objeto y un ámbito de aplicación muy estricto. El objeto de aplicación es el derecho de asociación y el ámbito excluye a todas aquellas asociaciones o grupos que trascienden el interés común y, como decíamos antes, tienen como objeto la realización del ánimo de lucro, es decir, la obtención de ganancias por parte de los ciudadanos. Por eso queda la propia ley orgánica del derecho de asociación, excluye de su ámbito de aplicación todas esas asociaciones. En cuanto a su contenido, es el desarrollo de la libertad individual en su dimensión positiva y negativa, y la colectiva también en su dimensión positiva y negativa, tal y como lo hemos explicado previamente. Y en cuanto a sus límites, teniendo en cuenta lo que viene referido en el artículo 22 de la Constitución y en el propio artículo 2 de esta ley orgánica, está refiriéndose al ejercicio del derecho de asociación, del ejercicio del derecho de asociación queda excluido todo aquello que constituya un ilícito penal o aquellas asociaciones que sean secretas y que tengan como objetivo la constitución de un grupo paramilitar. Asimismo, en el ámbito colectivo, el derecho de autoorganización, que entraría dentro del contenido esencial del ejercicio del derecho de asociación, quedaría limitado por el principio de legalidad del propio artículo 9.3 de la Constitución española, es decir, tiene que respetar el derecho de autoorganización, todo lo contenido en la Constitución, en la propia ley orgánica reguladora del derecho de asociación y el resto del ordenamiento jurídico, tanto en lo que se refiere al derecho de asociación como en el ejercicio de los derechos fundamentales. Los sujetos, como es evidente, pueden ser tanto las personas físicas como las jurídicas, y todas ellas tienen que estar dotadas de capacidad jurídica y de obrar para poder ejercitar este derecho de asociación.
Según la propia Ley Orgánica del Derecho de Asociación, desde el momento en el que se constituye válidamente, siguiendo los requisitos que aparecen en el capítulo 2 y 3 de la Ley Orgánica, esa asociación tiene personalidad jurídica. Y el registro de asociaciones que aparece en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación y en el capítulo 5 tiene el único efecto la publicidad, es decir, dar publicidad de la constitución de esa asociación para que pueda realizar sus operaciones en el tráfico jurídico en condiciones de seguridad y publicidad jurídica en los términos generales. Y finalmente, tenemos que destacar de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación la existencia de una serie de medidas de fomento por parte de los poderes públicos para el ejercicio de ese derecho de asociación que vienen reguladas en los últimos capítulos, en el capítulo 6, junto con la extinción del derecho de asociación, que tiene que ser por resolución judicial motivada, etc. Es importante tener en cuenta estas medidas de fomento porque, como decíamos al principio, el derecho de asociación forma parte de los derechos de participación y entran dentro del sistema, digamos, de aquellos elementos que caracterizan un sistema como democrático. En la propia Constitución española, el artículo 9.2 recoge la actitud que adoptan los poderes públicos respecto a todos estos derechos que permiten participar a los ciudadanos en la vida pública. El artículo 9.2 dice que los poderes públicos removerán los obstáculos y promoverán las condiciones para que el ejercicio de los derechos fundamentales y la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural sea real y efectiva. Esta característica promotora es la que se refleja en estas medidas de fomento que aparecen en la Ley Orgánica de Derecho reguladora del Derecho de Asociación.